Es para mí un placer volver a comunicarme con ustedes a través del internet, a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Y esta vez el Señor me ha inquietado por las personas de habla francesa. Hace 2 semanas Dios me dio una visión para las personas de habla francesa, para las iglesias de habla francesa. Y el Señor me decía, mira ese río como desciende de la montaña. Y yo veía una montaña, pero yo veía que un río descendía de esa montaña. Pero las aguas de ese río no estaban cristalinas. Las aguas de ese río estaban un poco lodosas, un poco sucias, sal, que se le dice en francés, sal. Y yo veía esas aguas, yo le decía, Señor, ¿qué tiene que ver el habla con ese río? El Señor me llevaba a la palabra y me decía en Proverbios 18:21, dice, el poder de la vida y de la muerte están en tu boca, están en tu lengua, están en tu lenguaje. Entonces yo volví a ver ese río y le decía, sí, pero Señor, ¿qué tiene que ver esto con la gente de habla francesa? ¿Qué tiene que ver? El Señor me decía, la adoración y la alabanza son palabras que se expresan delante de mi presencia, pero también la adoración y la alabanza tiene que ver con una forma de vida, con una forma de manifestar tus pensamientos a través de la palabra. Recuerda que cada palabra que tú pronuncias es una declaración, porque las palabras son espíritu, y el espíritu y las palabras que son espíritu, que es espíritu la palabra, van al mundo espiritual, están en el segundo cielo, y es ahí donde son tomadas muchas veces esas palabras por seres espirituales. En Efesios 6 dice que las legiones celestes, los principados, los gobernadores, etcétera, etcétera, que moran en ese segundo cielo, ellos son los que toman las palabras. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una lengua, ejemplo el español, el inglés, el francés, el alemán, etcétera, etcétera, sus personas que hablan esa lengua, las personas que hablan esa lengua, ejemplo el francés, los francophones que hablan esa lengua es espíritu también, porque cada palabra es espíritu. Esa palabra que las personas pronuncian, ya sea positiva o negativamente, trae un impacto en el mundo espiritual. Al traer un impacto en el mundo espiritual, atan la lengua ya sea a bendición o a maldición, a la vida o a la muerte. Y el Señor me mostraba que el problema que muchas naciones de habla francesa, mucho pueblo de habla francesa, no habla de forma positiva, no habla con optimismo, no habla con fe, habla solamente viendo las circunstancias y no ve más allá de las circunstancias. El Señor me decía, sabes una cosa, y eso influye en la adoración, y eso influye en la alabanza. ¿Por qué? Porque la lengua, el habla, el español, el inglés, el francés, cualquier idioma del mundo, si sus habitantes no hablan de forma correcta, si mi pueblo que utiliza esa lengua no habla a como Dios desea que hablemos, a como está en su palabra, ese idioma se contamina, ese idioma es tomado en el aire. Y al ser tomado en el aire, entonces eso trae consecuencias espirituales graves, consecuencias espirituales que pueden traer al pueblo de Dios a no bajar la presencia de Dios a la iglesia, a no bajar la presencia de Dios a través de la alabanza, a no bajar la presencia de Dios a través de la adoración. Es lo que me decía el Señor. El problema es que el río, ese río sucio que tú ves, son los idiomas, y uno de ellos, me decía el Señor, es la lengua francesa. Mi pueblo de habla francesa
Te hablo a ti, pueblo de habla francesa. Te hablo a ti, Suiza. Te hablo a ti, Francia. Te hablo a ti, Bélgica, etcétera, etcétera. Naciones que hablan francés. Te hablo a ti, pueblo que estás en esas naciones, que utilizas el francés. Te hablo a ti. Porque el Señor me dio esta palabra para ti, me dio esta palabra para la gente de habla francesa, para los francófonos. El Señor me dijo, diles que por favor comiencen a entender propósitos, que no solamente vean las cosas negativas que está aquí delante de la nariz, sino que vean más allá, porque en cada circunstancia hay propósitos míos. En cada circunstancia lo que yo estoy haciendo es activando su fe. Activando tu fe es lo que está el Señor. Entonces aprende a declarar cosas positivas, aprende a ver las cosas positivas. Después de que yo veía este río sucio, el Señor me decía, sube a la montaña. Y yo en la visión, yo subía, yo iba caminando, subiendo hacia la montaña. Y Él me dijo, vas a ver donde inicia este río, donde nace este río, vas a ver cómo está el agua. Cuando el Señor me lleva a donde nace ese río, veo que el agua era cristalina, que el agua era limpia, que el agua era totalmente cristalina. El Señor me dice, ¿sabes? Porque en el nacimiento de la montaña, el agua comienza a ser cristalina. Y me vuelve a decir el Señor, dile a mi pueblo que vaya al nacimiento, que vaya al inicio donde está este río. ¿Y cuál es el inicio? Es el trono de Dios. La palabra dice que del trono de Dios en Apocalipsis, dice que del trono de Dios salen 2 ríos. Uno de esos ríos es la adoración y la alabanza. Estimado hermano en Cristo de habla francesa, te hablo a ti. Ve al trono de Dios para que esas aguas del río se limpien, para que la lengua francesa comience a tener una transformación positiva. Comencemos a hablar positivamente, pero para comenzar a hablar positivamente tenemos que ver las circunstancias, y esas circunstancias están y van a cambiar cuando te metas en la presencia de Dios y vayas al trono de Dios. Ahí van a cambiar tus pensamientos, ahí va a cambiar todo, y tu forma de hablar ahí va a cambiar. Y ese río va a cambiar y se va a transformar en agua cristalina, porque Dios quiere que la lengua francesa se libere. Dios quiere que la lengua francesa entre en una adoración y en una alabanza profunda, llena de su presencia. No es cantar por cantar, no es ir nada más, voy al culto y canto 2 cantos de alabanza y 2 de adoración. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que te metas en el río del Espíritu. Y al meterte en el río del Espíritu, la adoración en francés y la alabanza van a subir y a subir y a subir y a subir sus aguas de adoración. Porque la lengua francesa Dios la quiere liberar. Dios quiere liberar el habla francesa, Dios quiere liberar la lengua francesa para su gloria y para su honra, para que la adoración suba. Porque como dice la palabra, toda raza, toda lengua, toda nación me adorará. Pero para adorar a Dios tienes que ir al trono y liberar en espíritu y en verdad. Esa para ti esta palabra, hermano en Cristo. Es para ti la palabra que Dios quiere darte. Libérate, ve al trono de Dios, sumérgete en las aguas del Espíritu, sométete a las aguas del Espíritu, métete con Dios, cambia tu pensamiento, cambia tu forma de hablar, libera el habla francesa para que haya una adoración suprema en francés, para que haya una adoración excelsa. Muchas iglesias de habla francesa que usan el inglés para adorar y alabar a Dios. ¿Por qué crees? Porque es una lengua que su gente aprendió a liberar, que su gente aprendió a levantarse y decir cosas positivas
a declarar, porque sus adoradores, sus salmistas, sus levitas, aprendieron a entrar en la presencia de Dios, aprendieron a exaltar la presencia de Dios. Entonces comenzaron a liberar la lengua, a liberarla, porque cuando los salmistas y los adoradores entran en la presencia de Dios, comienzan a meterse en esa presencia, comienzan a liberar la lengua. Y es por eso que tú ves que en inglés bajan el cielo, se abre el cielo. Es por eso que tú ves en los adoradores en español que abren el cielo, porque aprendieron a entrar en la presencia, porque entendieron que un culto no son 2 cantos de adoración ni 2 de alabanza y después la prédica. No, porque aprendieron a darle el lugar a Dios. Y para darle el lugar a Dios es meterse en la presencia de Dios. Y al meterte en la presencia de Dios, entonces Dios comienza a dar diseños a salmistas, diseños a los levitas, a los que cantan. Hoy te digo en el nombre de Jesús, tú que eres un salmista en la lengua francesa, tú que eres un adorador, en el nombre de Jesús, yo decreto sobre ti que se libera tu espíritu, que se libera tu lengua, que se libera tu adoración, que se libera tu alabanza, para que el Señor comience a trabajar